Buen día, bienvenidos a esta unidad. En este video vamos a hablar acerca de los helpers, o auxiliares como se dice en castellano. Vamos a empezar por ubicarlos. Dentro de configuración, dispositivos y servicios, arriba tenemos una opción que son auxiliares. Desde acá nosotros gestionamos y manejamos esos auxiliares o helpers. Bien, ahora, ¿qué son esos helpers? Esos helpers son entidades virtuales que nos permiten a nosotros guardar diferentes estados, diferentes valores, ya sea numérico, de texto, de hora y día, fecha, donde nosotros después podemos utilizarlos dentro de las automatizaciones, de los scripts y de diferentes situaciones dentro de Home Assistant. Básicamente se podría tomar o asumir como variables. Son unas variables, digamos, globales que nosotros tenemos dentro de Home Assistant y que podemos acceder a ellas y modificar, ya sea su valor o estado, o tomar el valor estado que está ahí. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, usar una variable temporal para hacer, por ejemplo, una sumatoria de cosas o algo similar, guardarlo en esa variable y después en otro lado de Home Assistant, por ejemplo, en otra automatización, otro script, tomar ese valor que modificamos y utilizarlo para lo que nosotros queramos. Básicamente ese es el concepto de los helpers. Son una especie de variable que podemos usar, pero no dejan de ser entidades. Y la ventaja es que son un poquito más interesantes que una variable estándar donde nosotros ponemos un valor y punto. Entonces vamos a ir viendo de a poco las diferentes variables que tenemos y vamos a tratar de explicar los diferentes tipos de helpers que tenemos, de los más relevantes e importantes que hay. Para empezar vamos a iniciar con cómo se crean. En el botón de abajo a la derecha, que es crear, al tocar nos aparecen una lista de diferentes helpers que nosotros podemos crear. Hay muchos que son hasta cierto punto similares y otros que no son similares. Entonces, para empezar, vamos a crear el primero, que es un binario, o en este caso en español dice alternar. Y al momento de crearlo, yo simplemente tengo que asignarle un nombre y un icono. ¿Qué es esto? Básicamente, es un sensor binario, un estado de on-off donde a mí me puede llegar a servir esto, ¿sí? Para determinar el estado de algo en particular. Por ejemplo, de esta manera yo podría quizás utilizar como comprobante de que una automatización se corrió, de que algún evento particular pasó, ¿sí? Para eso nos sirven los helpers. En este momento particular quizás no vean muy bien la utilidad de crear uno de estos helpers, pero con el tiempo, a medida que vayamos avanzando, van a ir viendo las diferentes opciones que nos trae y cuáles son las ventajas que nos trae esto. Ahora bien, simplemente al crearlo poniéndole un nombre, por ejemplo, podemos ponerle automatización en curso, por ejemplo, como para simbolizar que una automatización está corriendo. Y acá podemos ponerle un iconito y lo creamos. Ahora bien, esto es nuestro helper booleano. Ese helper nosotros no vamos a asignarle ningún valor ahora. Eso se hace desde otro punto, como por ejemplo puede ser una automatización o un script. Vamos a pasar a otro muy similar, que es botón, ¿sí? Que podemos pensar que es exactamente igual, pero en realidad no lo es. ¿Y por qué no lo es? Ahora vamos a ver. Vamos a poner modo vacaciones. Y acá a ver si tenemos... Sí, tenemos una playa. Muy bien. Ideal el icono para lo que necesitamos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Si bien los dos son booleanos, uno es un switch y el otro no. Entonces, cuando vamos a ver de esta manera, automatización en curso, yo puedo encenderlo o no. Pero no es lo mismo, yo estoy modificando un estado particular. Mientras que en esta otra opción, ¿sí? Yo estoy guardando el estado del botón. Yo puedo modificar el botón, presionarlo, para que ese botón cambie de estado. O sea, hay una diferencia importante entre uno y el otro. Y quizás, como dije antes, ahora no se entienda del todo, pero lo vamos a ir investigando más adelante para ver las diferentes
opciones que tenemos con estas dos opciones, con estos dos helpers. Pero la mayor diferencia obvia que podemos ver ahora es que el primero, el booleano, mantiene el estado. Entonces, al yo cambiarlo, queda en el estado encendido o queda en el estado apagado. Mientras que el otro es una cuestión de presión instantánea. Dispara un evento al momento de yo presionarlo. Esa es la diferencia principal entre estos dos. Bien, ahora vamos a crear uno diferente. Un helper que particularmente me parece muy útil, que es el helper de número. Dentro del helper de número, ¿qué es lo que podemos llegar a hacer básicamente? A ver, imagínense que nosotros tenemos que hasta cierto punto estipular una temperatura. Digamos que tenemos que controlar un aire acondicionado, una calefacción o algo similar, y tenemos que poner el número particular al cual nosotros queremos ir. Entonces, supongamos que tenemos una automatización que está procesando cuál sería la temperatura ideal en base a ciertos parámetros. Entonces, esa misma temperatura ideal nosotros la podemos guardar en una de estas variables o helpers. Pero para evitar que los helpers nos dan esta herramienta que es el mínimo y el máximo, para evitar que estos números se escapen. Entonces, si yo quiero, por contraparte, estipular yo una temperatura, quiero modificar, quizás podemos decir que sea la temperatura deseada. ¿Cuál es la temperatura deseada para determinada habitación? Supongamos que yo quiero que esté a 24 grados la habitación. Entonces, yo modifico este valor y la automatización lee ese valor y dice cuál es lo que el usuario me está pidiendo. El usuario me está pidiendo 25 grados o 24 grados. Fantástico. Yo voy a procesar todo eso, los datos de temperatura que hay actualmente, junto con el dato objetivo, y voy a tratar de hacer que la temperatura llegue a ese objetivo. Y si yo lo modifico como usuario en alguna otra situación, en la automatización lo va a tomar como una modificación y va a actuar de manera acorde. Ahora bien, yo no puedo poner cualquier número, justamente porque el aire acondicionado o lo que sea que tengamos que manejar tiene un límite para un lado y para el otro, un mínimo y un máximo. Entonces, lo que nos permite esto es generar justamente eso, los límites y el nivel de incremento. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ponerle como nombre temperatura deseada. Esto podría ser, por ejemplo, temperatura deseada en cada habitación, asumiendo que vayamos a hacer diferentes habitaciones. Vamos a poner como icono acá, el termómetro. Bien, ¿cuál es el valor mínimo? Supongamos que es un aire acondicionado, mucho menos de 18 grados no va a ser. En algunos casos puede ser 16. Y como máximo, supongamos que también es un aire acondicionado que tiene modo calor. Entonces vamos a poner, por ejemplo, 30 grados, no más. 30 grados. Ahora, me da la opción de visualizarlo como un control deslizante o como un campo de entrada. Particularmente me parece que el control deslizante es más atractivo. Luego de eso es el número de incremento. ¿Cuánto quiero incrementar yo? Si yo quisiera incrementar de a medio grado, de a 1 grado, de a 2 grados, de a 5 grados. En este caso, hacer uno solo. Y como unidad vamos a ponerle grados. Entonces, lo creamos. Al crearlo, temperatura deseado. Acá fíjense que les dice el tipo de helper que estamos creando. Y al tocarlo, vemos que tenemos un deslizante entre 18 y 30. Entonces, nosotros estipulamos un valor, supongamos 24 grados, y ahí ponemos el valor de 24. Fíjense que el cuadro nos está mostrando cómo fue cambiando a través del tiempo. Supongamos que con 24 sigo teniendo calor, entonces lo bajamos a 22 y vuelve a cambiar. Estamos en pleno invierno, lo ponemos en 28 porque nos dio frío. Entonces, este tipo de helpers nos ayuda justamente a eso. No deja de ser una variable, pero nos da una vuelta de tuerca más para que nosotros podamos usar esa variable de una manera más práctica. Bien, ahora vamos a ver otro tipo de helper, que es el texto. Dentro del helper de texto, más allá del nombre obviamente, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite algo similar al número, con lo cual podemos hacer textos determinados para poder mostrar en algún caso particular, como pueden ser algunos mensajes,
Pero también lo interesante es que podemos limitar la cantidad de caracteres. Entonces, hasta cierto punto no nos ocupa tanto espacio. ¿Mm? Podemos hacer, por ejemplo, no sé, a ver, vamos a poner el mensaje de bienvenida y podemos ponerle, no sé, Nicolás de casa. Entonces, longitud mínima, longitud máxima. Acá tenemos una validación, si es que queremos poner una validación tipo regex, para que si nosotros queremos usar esto como contraseñas, porque en definitiva esa es una de las mejores opciones que podemos hacer. Usar esto como una contraseña. Es más, vamos a ponerlo de esa manera mejor. Vamos a ponerlo en inglés. Password y vamos a poner acceso, no sé, al televisor. Entonces ponemos el televisor con password. Muy bien. Entonces acá lo mostramos como contraseña para que aparezcan los puntitos. Y lo creamos. Acá, perdón, volví a esa parte. Acá forzamos quizás si queremos el hecho de que tenga, por ejemplo, un carácter en mayúscula, X cantidad de números, etcétera, para que no sea algo que no corresponde. Entonces, al nosotros crear nuestro campo, acá podemos poner un texto. Yo escribí hola, por ejemplo, y ahí cambió. Acá me muestra un texto, pero acá no. Entonces, cuando yo lo estoy mostrando quizás en un dashboard particular, ¿sí? Que no tengan acceso a esto, evidentemente, yo voy a poder usar este campo de texto como el input para un password determinado que yo quizás quiero hacer que accedan a algo sí y algo no, como en este caso particular el televisor. Bien, vamos a terminar este video acá y nos vamos a ver en el próximo.